proceso de formación, conociendo más la Biblia y conociendo la Biblia a través de lo que es su dimensión humana, es decir, acercarnos a la literatura, porque la Biblia es literatura. Y para entender o llegar al mensaje del texto bíblico, tenemos que entrar por esa dimensión humana de la Biblia, que es la literatura, los géneros literarios, las formas literarias, algo que hemos estado hablando en un capítulo anterior, y haciendo referencia al tema de los métodos para acercarnos a la Sagrada Escritura. Uno de los métodos que hemos estado compartiendo es el método histórico crítico. Como decía, es un método que se aplica a el estudio de cualquier texto antiguo. Es un método científico, como lo dice el nombre, histórico crítico, que observa, ¿no?, el texto en varias facetas, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la traducción, en el tema de la composición del texto, ¿no?, en el tema, por ejemplo, de los añadidos que ha podido tener el texto, y evalúa, ¿no?, el texto en su fase final, ¿no?, haciendo la pregunta histórica: ¿sucedió o no sucedió el hecho? El método histórico crítico es un método necesario, ya propuesto por la Iglesia, para acercarnos al estudio de la Sagrada Escritura. Evidentemente existen otros métodos que también están en este documento que he hecho mención sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Otro método, por ejemplo, es el método retórico. Nadie puede negar que la retórica, que es el arte de la persuasión a través de un escrito, ¿no?, utilizando frases, utilizando, por ejemplo, la composición literaria, se puede persuadir al lector a que tome una actitud, tome una posición, tome una manera de pensar, ¿no?, opte por una manera de pensar. Entonces, esto es muy frecuente en la época en que se escriben los evangelios, porque en el ámbito griego la retórica es una parte importante de la formación de las escuelas. Entonces, la retórica, el arte de persuadir, por ejemplo, se encuentra en algunos textos, como son, por ejemplo, las cartas de Pablo. Entonces, hay ciertos textos que tienen la finalidad de persuadir al lector. Siempre todo texto tiene una intención. Y el autor, para conseguir esto, para lograr lo que quiere con ese texto, trata de persuadir a través de imágenes, símbolos, frases, ¿no?, para captar lo que se llama la benevolencia del oyente o del lector. Entonces, el análisis retórico está sugerido también, el método retórico, como uno de los métodos para acercarnos al estudio de la Sagrada Escritura. También encontramos, por ejemplo, el método semiótico, que es el método que estudia los símbolos o los signos que hay en un texto bíblico. A través del símbolo, por ejemplo, que puede ser la mano, ¿no?, que puede ser, por ejemplo, el agua, que puede ser el Espíritu Santo o otros símbolos de la Sagrada Escritura, el autor nos quiere transmitir un mensaje. Entonces, el estudio de los símbolos es importante para entender también o entrar, ¿no?, en el mensaje del texto bíblico. Otro método, por ejemplo, es el método narrativo. Nadie puede negar que hay composiciones que son propiamente narrativas. Les pongo un ejemplo: la historia de José y sus hermanos, o la historia de José y su padre Jacob, que está en el Génesis, ¿no? Es una narración. La narración que se encuentra también en los evangelios. Entonces, hay textos que son narrativos y hay que ver cómo está compuesta la narración, las escenas, poniendo el acento sobre todo en el modo como se comportan los personajes. Entonces, el modo como se comportan los personajes, si se arrodilla, si se fija en un tema en especial, el tema, por ejemplo, de dejar el manto, saltar, ¿no?, sentarse, y una serie de detalles de la narración nos van revelando el mensaje del autor. Pero estos son métodos. Dentro de la, digamos, de la propuesta que hay del documento de la Pontificia Comisión Bíblica,
También se tiene en cuenta que el texto no se puede observar o hacer un estudio del texto como algo aislado, porque el texto es parte de una tradición. Digamos, el texto bíblico es parte de una tradición que llamamos tradición oral o tradición escrita, ¿no? Entonces ha habido un proceso de tradición oral donde se ha transmitido la información sobre Jesús, ¿no? El milagro de Jesús, las parábolas de Jesús, la frase de Jesús que después se convierten en narraciones más amplias, ¿no? Pero pertenece entonces a una tradición. Entonces, dentro del estudio de la Biblia, también se observa, por ejemplo, el estudio del texto bíblico a través de lo que se llama un acercamiento canónico. Es decir, nosotros tenemos un canon bíblico que son los libros que han sido aceptados como libros sagrados. El canon, que significa vara o medida, el término, se utiliza para hablar de la lista de los libros que han sido seleccionados, que han sido aceptados por la comunidad judía y cristiana. Ahora, ¿cómo es que un texto bíblico ha entrado en el canon y cómo ha sido su historia durante ese proceso en que la iglesia, por ejemplo, la comunidad cristiana, en un proceso de 3 siglos, ha ido, ¿no?, seleccionando, viendo los textos que son sagrados? O sea, ¿cómo ha sido el proceso de ese texto? ¿Cómo ha sido la historia de este texto en ese camino a ser considerado como un texto sagrado? Eso llamamos acercamiento canónico. Acercamiento a través de digamos, el estudio judío. No hay que olvidar que los textos bíblicos son producto del ambiente semítico. Entonces, son judíos que bien viven en Palestina o judíos que viven fuera de Palestina en ambientes que son más de influencia grecorromana. Sin embargo, son judíos los autores del Evangelio. No solamente los autores, los personajes son judíos. Jesús es judío. Y por tanto, para entender mejor y comprender una literatura que es judía del siglo I o de siglos antes de Cristo, es necesario entender las tradiciones, las costumbres, los símbolos y las creencias de la religión judía, del pueblo hebreo. Entonces, el pensamiento hebreo, que es mucho más, ¿no?, afectivo, más poético, distinto del pensamiento que es occidental, ¿no? El pensamiento oriental es más emocional, entonces sus composiciones son más poéticas, ¿no? Y las frases también, ubicándolas en el siglo I, en que le tocó vivir a Cristo, entonces suena muy distinto a lo que podemos entender hoy. Entonces, ubicar el texto en esa mentalidad y en esa cultura hebrea, dentro de las creencias, la religiosidad, ¿no?, las fiestas judías, ¿no? La religión judía es fundamental para entender la Sagrada Escritura. Entonces, es el acercamiento a través de las tradiciones judías de, digamos, la mentalidad judía. El otro es el acercamiento histórico. Acercarse al texto a través de la historia. Cómo ese texto ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Eso es lo que llamamos un acercamiento histórico del texto bíblico, ¿no? Conocer la historia del texto, la evolución del texto. Cómo se ha ido interpretando a lo largo de, digamos, de la lectura que hay del texto bíblico en las comunidades cristianas, ¿no? Entonces, qué es lo que se ha ido añadiendo, cómo se ha ido interpretando. Entonces, el acercamiento histórico nos revela esa historia del texto bíblico. Sin embargo, hay que tener en cuenta otro tipo de acercamientos que también aparecen en el documento de la Pontificia Comisión Bíblica. Uno puede acercarse a la Biblia y hacer una lectura a través de la sociología, porque hay que, digamos, tener en cuenta la sociedad en la que vivió Jesús, la sociedad en la que nace el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, la sociología, la antropología, incluso la psicología también son acercamientos para la lectura de la Biblia. Sin embargo,
¿no? El documento va más allá todavía y habla de acercamientos que son de carácter contextual, ¿no? O lecturas que se pueden hacer del texto a través de, digamos, un tema que es el tema de la liberación. No hay duda de que la palabra liberación aparece en los textos bíblicos, ¿no? O sea, el origen del pueblo judío es un camino de liberación, es una historia de liberación que es una historia de salvación. En toda la Biblia constantemente aparecen acciones de liberación. ¿Y es por qué? Porque la acción de Dios en la historia es para liberar al hombre de la enfermedad, del pecado, de la situación, digamos, histórica de la liberación de un pueblo. Pero todo lo que significa eso, ¿no? Teológicamente, podemos entender que el tema liberación nos puede ayudar, esta palabra, a hacer una lectura teológica, entendiendo la acción de Dios en nuestra lectura de la Biblia, ¿no? Desde ese punto, de un Dios que constantemente libera, y la palabra liberación es equiparada a salvación, ¿no? Liberar es salvar, y salvación y liberación se pueden tomar como una lectura desde esta, digamos, acercamiento que se hace a través de un contexto. Ha ayudado mucho esta lectura, por ejemplo, a movimiento, por ejemplo, teológico de la liberación, desde realidades, ¿no?, actuales que, digamos, cobra vida el texto cuando uno lo lee. O sea, la situación que está pasando de repente un pueblo que vive sometido a digamos, una situación política o a un tema, digamos, dictatorial, a un tema de una autoridad en diferente sentido, en diferente ámbito, puede, ¿no?, llevar a acercarnos a hacer una lectura, ¿no?, de los textos bíblicos desde la realidad que está pasando, ¿quién? El oyente o el lector del día de hoy. Entonces, es válida. Por supuesto que es válida, ¿no? Además, porque la palabra liberación recorre todos los pasajes bíblicos casi, ¿no? La guerra, las conquistas, las batallas, ¿no? La búsqueda de liberación de situaciones de esclavitud. Bien, pasamos a otra lectura que hace una lectura actual que puede hacer quien lee la Biblia hoy desde su contexto, a buscar, por ejemplo, las figuras femeninas, que también es una lectura de la Biblia que tiene mucha relevancia, ¿no? Porque es buscar hacer una lectura desde los ojos de mujer, pero viendo a los personajes femeninos de la Sagrada Escritura, que están, ¿no?, en casi muchos pasajes de la Sagrada Escritura, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con la Nueva Jerusalén, que aparece toda adornada para su esposo, que es la boda del Cordero. Entonces tenemos nosotros métodos que nos ayudan a entrar al texto bíblico, que son métodos que observan la evolución del texto, ¿no?, el recorrido que ha tenido el texto, y son métodos científicos, ¿no?, histórico-críticos, como hemos visto, y tenemos acercamientos. Entonces, el acercamiento que se hace a la Escritura es tomando en cuenta el texto como tal, ¿no? El texto como tal. Entonces, vamos entendiendo un poquito esto entre métodos, acercamientos, ¿no? Y el acercamiento que les he explicado ahora último es justamente el acercamiento que se hace desde el interés que tiene aquel que lee la Biblia. Es decir, puede ser una situación que estoy pasando, ¿no?, difícil, ¿no?, de un sentimiento de opresión, me lleva a hacer una lectura válida, porque la Biblia es un relato de liberación. La Biblia es una historia de salvación, pero que es historia de liberación, ¿no? Puede darse un contexto que el lector de hoy se acerca a la Biblia, pero que es, ¿no?, un lector que está experimentando, ¿no?, la relegación de la mujer, ¿no? Y entonces eso le lleva a hacer una lectura de los textos sagrados, poniendo énfasis en las figuras femeninas que participan en la historia de la salvación.
Ahora, hay un tipo de lectura que el documento nunca aprueba, que es muy peligrosa, que es la lectura fundamentalista. Y de esta, el documento de la Pontificia Comisión Bíblica nos advierte, no en ningún momento hacer una lectura fundamentalista de la Sagrada Escritura, porque caemos en varios errores, pero sobre todo perdemos esa dimensión humana o anulamos esa dimensión humana en la que el mensaje de Dios se ha revelado. Bueno, esperemos que estos alcances que se hacen a partir de estos videos puedan ayudarle a usted a clarificar algunos conceptos que después tienen a la mano en la información de las sesiones de trabajo.